Les saluda cordialmente el padre Stewart Quispe, misionero en Ecuador, y para hoy, día 3 de febrero del 2023, el evangelio correspondiente de este día es el de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, de los versículos 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar, y ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja. La joven se la entregó y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quería referirme sobre todo al respeto humano, que lo podemos entender como aquel modo, ¿no?, de proceder, sea en los actos o sea dejando de hacer algo, cuando sobre todo no se procede de este modo, en vez de buscar la verdad según el dictamen de nuestra conciencia, cuando a veces nos dejamos llevar por la preocupación de cómo los otros reaccionarán, de qué dirán los demás. Por respetos humanos se llega lamentablemente a la negación de Cristo y al abandono de los compromisos cristianos. Esta actitud es contraria al amor y obediencia que le debemos a Dios por encima de todos. Claramente nuestro Señor ha dicho en Mateo 10, 32, 33: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre. Y todo aquel que me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. El santo cura de Ars se preguntaba y decía en un sermón: ¿sabéis cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que ha comenzado a servir a Dios? Es el respeto humano. Por eso él decía: pobre ciego, cuán digno eres de lástima, qué triste vida. Maldito respeto humano, que de almas arrastras al infierno y de cuántos crímenes eres tú la causa. ¿Cuántos y cuántos han comenzado el camino de su reprobación por el respeto humano? Porque a medida que iba despreciando las gracias que les concedía Dios, la fe se iba amortiguando en su alma y poco a poco iban sintiendo menos la gravedad del pecado, la pérdida del cielo, las ofensas que pecando hacían a Dios.
Así acabaron por caer en una completa parálisis, es decir, por no darse ya cuenta del infeliz estado de su alma. Se durmieron en el pecado y la mayor parte murieron en él. Por eso nuestro Señor, ¿no?, en el Sagrado Evangelio, leemos que Él mismo, en sus misiones, colmaba de toda suerte de gracias los lugares por donde pasaba. Ahora era un ciego a quien le devolvía la vista, un sordo a quien el oído, a un leproso a quien curaba de su lepra, a un difunto que le restituía la vida. Y con todo vemos que eran muy pocos los que publicaban los beneficios que acababan de recibir. ¿Y esto por qué? Es porque temían a los judíos, porque no se podía ser amigo de los judíos y ser amigo de nuestro Señor. Y así, cuando se hallaban del lado de Jesús, le reconocían y le agradecían, pero cuando se hallaban con los judíos, parecían aprobarlos con su silencio. He aquí precisamente lo que nosotros hacemos. Cuando nos hallamos solos, al reflexionar sobre todos los beneficios que hemos recibido del Señor, no podemos menos que testificarle nuestro reconocimiento por haber nacido cristianos, por haber sido confirmados, por haber sido redimidos. Mas cuando estamos solos o con los libertinos, parece compartir sus sentimientos. Aplaudimos con nuestras sonrisas o nuestro silencio sus malos ejemplos. Oh, ¡qué indigna preferencia!, exclama San Máximo. Es el respeto humano el que de almas arrastra al infierno. ¿Qué tormento no pasará por la persona que así quiere vivir y agradar a dos contrarios? Hoy, también citando al santo cura de Ars, hablaremos sobre el rey Herodes, sobre el respeto del rey Herodes. Y es un ejemplo elocuente que nos lo presenta el Evangelio hoy. Ahí hemos leído que el rey Herodes se había enredado en un ardor criminal con Herodíades. Tenía esta infame cortesana una hija que danzó delante de él con tanta gracia que le prometió el rey cuanto le pidiera, aunque fuera la mitad de su reino, imagínense, guardándose bien la desdichada de pedírsela porque no era bastante. Fuese a encontrar a su madre para tomar consejo sobre lo que debía pedir al rey, y la madre, más infame que su hija, presentándole una bandeja, le dijo: «Ve y pide que te mande poner en este plato la cabeza de Juan el Bautista para traérmela». Esto era en venganza de haber echado en cara al Bautista su mala vida, su mala conducta. Por eso el rey se quedó sobrecogido de espanto ante esta demanda, pues por una parte él apreciaba a San Juan Bautista y le pesaba la muerte de un hombre tan digno de vivir. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué partido iba a tomar? Ah, maldito respeto humano, ¿qué decidirás? Herodes no quisiera decretar la muerte del Bautista, pero por otra parte teme que se burlen de él porque siendo rey no mantiene su palabra. Ve, dice por fin el desdichado a uno de los verdugos, ve y corta la cabeza de Juan el Bautista. Prefiero dejar que grite mi conciencia a que se burlen de mí. Pero qué horror al aparecer la cabeza en la sala, los ojos y la boca del santo decapitado, aunque cerrados, parecían reprocharle su crimen y amenazándole con los más terribles castigos. Ante su vista, Herodes palidece y estremece. ¡Ay, que el que se deja guiar por el respeto humano es bien digno de lástima! Peligroso es, pues, el respeto humano, peligrosas son sus ocasiones. Es verdad que el respeto humano no nos impide hacer algunas buenas obras, pero también inclusive es muy peligroso porque ¿cuántas veces en las mismas buenas obras nos hace perder el mérito? ¿Cuántas buenas obras que no haríamos si no esperáramos ser por ellas alabados y estimados del mundo? Por eso, para animarnos, hermanos, ante este terrible pecado, ante esta tentación, si es que tenemos, nos dice el cura de Ars, si es que tememos que nos llegue a faltar el valor,
hay que dirigir nuestros ojos a la cruz, donde murió Jesucristo, y ahí veremos cómo no nos faltará el aliento. O también podemos mirar la muchedumbre de mártires que sufrieron dolores que no podemos comprender nosotros por el temor de perder sus almas. Parece que se arrepienten ahora ellos de haber despreciado el mundo y el qué dirán. Ciertamente que no. Concluyamos diciendo que pequeño es el número de los que andan por el camino del cielo, pues solo se cuentan en él los que continua y valerosamente combaten al demonio y sus sugestiones, y desprecian al mundo con todas sus burlas, puesto que esperamos nuestra recompensa y nuestra felicidad solo en Dios, en el cielo. ¿Por qué amar ahora al mundo, habiendo prometido no seguir más que a Jesucristo, llevando nuestra cruz todos los días de nuestra vida? Dichoso aquel que no busca sino solamente a Dios, su gloria, y no se avergüenza y le da testimonio en el mundo hoy. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos conceda la gracia de su Hijo de ser fieles a la verdad y que nunca obremos movidos por respetos humanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.